¿Ok? Pero fíjense que, por definición, como f es un funcional regular, esto es igual a menos la integral sobre omega de f por la parcial de phi respecto de x y de x. Pero fíjense, sabemos que f es C1, podemos integrar por partes, ¿va? Podemos integrar por partes y por lo tanto sale un menos que se me va con este y me queda la integral sobre omega de la parcial de f respecto de x y por phi, respecto de x. Mucho ojo con esto que acabo de hacer. La integración por partes que he estado usando, en general, necesita que la frontera sea suave, sea de clase C1, salvo que uno de los elementos que estén involucrados en la integración sea de soporte compacto. Si ese es el caso, no necesito regularidad sobre omega, ¿va? Ni siquiera necesito que omega esté acotado ni nada. Si no tuvieran soporte para integrar por partes, necesito que esto sea de frontera C1 y acotado. Y en tal caso me va a salir un término extra, que es el término que dice más la integral de f por phi por la iésima componente del vector normal. ¿Va? Mucho ojo. Aquí estoy usando el hecho de que la phi es de soporte compacto. Pero pues ¿esto qué es? Esto es el emparejamiento de L, F, X, Y con phi. Para toda phi, función de prueba en omega, ¿no? Entonces, lo que yo concluí de aquí, como dos distribuciones son iguales y son iguales evaluadas en cada función de prueba, lo que concluimos es que la parcial xy de L de f es L de fxy, ¿no? Ahora, otra vez, simplemente cambiando la notación, es pura notación. Esto también lo pueden notar como la parcial de f respecto de xy con phi. Entonces me está diciendo, la derivada distribucional del funcional regular a f, del funcional regular asociado a f, es esto, ¿no? E igualmente, ¿ok? Lo que esto lo pueden escribir ¿de qué manera? Pues pueden escribir la derivada parcial de f respecto de xy con phi. Entonces, les digo, este resultado, otra manera de escribirlo, es decir que la derivada parcial respecto de xy en f, pero este es distribucional, es igual a la derivada parcial de xy de f clásica. Y esta identificación, dices, escribiste lo mismo, sí, pero esto es sentido distribucional y esto es clásico. Es decir, la derivada distribucional y la clásica coinciden para funciones C1. Es lo que me está diciendo este resultado, ¿va? Es lo que me está diciendo, ¿sale? Y esta igualdad se da en D'. ¿Ok? Se da en D'. ¿Ok? Una última proposición antes de terminar esto, que también en sí es un ejemplo, pero lo que les va a mostrar es qué tan... Este ejemplo que acabo de dar, esta proposición, o sea, es un ejemplo, ¿no? Porque les está diciendo, para calcular la derivada distribucional de una función C1, calcula la derivada. ¿No? Ahí está. Pero lo que... Entonces ya tiene una cantidad enorme de ejemplos. Pero el siguiente ejemplo nos dice... O sea, este ejemplo nos dice qué tan parecida es, ¿no? Qué tan parecida es a la derivada que conocemos. Y tiene bastantes cosas parecidas. Se comporta de maneras muy parecidas. El siguiente ejemplo nos dice lo mismo. Y a la vez no. Ahorita van a ver por qué. Siguiente ejemplo, también lo pongo como una proposición. Y una proposición 4. Inciso 1.
y me dice que cualquier distribución es infinitamente diferenciable. ¿Cómo ven? Y segundo inciso, si L es una distribución y me agarro dos índices en 1 hasta n, ¿ok? Entonces se cumple que la parcial I, parcial J de L, es la parcial J, parcial I de L. Se pueden iterar las derivadas. Entonces, fíjense, la proposición 4 es muy importante. Me dice, por un lado, este inciso 1 me dice, fíjate qué tan distinta es de la derivada que conoces. Y el 2 me dice, pero fíjate que se comporta de maneras muy parecidas. Ustedes saben, este se llama Lemma-Schwartz para funciones de Rn en Rm. Y ustedes saben que si una función es CK, ya saben que hay fantasmas aquí ni más. El Lemma-Schwartz dice, si una función es CK, entonces puedes intercambiar las derivadas parciales, ¿se acuerdan? Entonces, como C, como el primer inciso dice, pues esta función es infinitamente diferenciable, pues se satisface esto, ¿no? Pero fíjense, es muy distinta de la derivada que conocen, porque este ejemplo, este inciso 1 me dice dos cosas. Me dice, primero, no existe ejemplo de función, no existe ejemplo de distribución sin derivada distribucional. No existe ejemplo de distribución sin derivada distribucional. ¿Cómo ven? Todas las distribuciones son diferenciables, es lo que en particular implica el inciso 1. Todas las distribuciones son diferenciables. Ajá. No hay ni una que no lo sea. ¿Qué les dice eso? Les está diciendo, esta es una definición más general, más more loose, más como libertina, ¿no? Permite que un montón de cosas tengan derivada distribucional, y si tiene una, tiene todas, y no hay ejemplo de la que no, ¿no? Cosa que no ocurre con la derivada de Frechet, ¿sale? Entonces, esto me dice, tu definición, ok, hasta ahorita tiene cosas muy parecidas, está motivada por la definición de derivada de Frechet y la forma de integración por partes, pero híjole, sí es muy distinta. Pero el inciso 2 me dice, pero se comporta parecido, ¿no? ¿Ok? Vamos a probarlo. El 1 ya está hecho, ¿por qué? Demostración. El inciso 1 se sigue de la definición, señores, ¿por qué? Se sigue de la definición, ¿por qué? Bueno, es fácil. Simplemente, ¿cuál es la definición? La derivada alfa de L con phi es menos 1 al módulo alfa de L con phi. Bueno, ustedes dicen, a ver, quiero probar que existe la derivada de orden alfa para cualquier alfa, ¿no? Ok, entonces la definición dice, calcula esto. Bueno, esto es una función de prueba, ¿no? Como la phi es infinito en particular, esto es una función de prueba. Puedo calcular esta derivada alfa. Y L pues ya está dada, ya es una distribución. Ya sabemos que esto implica que esto es distribución y por lo tanto esto siempre lo pueden calcular. Por lo tanto no hay ejemplo de distribución sin derivada. ¿Sí? O sea, está inmediato en la definición, porque la definición está en términos de mi distribución. Pues dices, pues eso ya es distribución. Cualquier derivada, fíjense, cualquier derivada distribucional está en términos de la distribución, nada más que emparejada con otra función de prueba. Pero pues entonces no existe ejemplo de cosa que no sea diferenciable. Todo esto está bien definido. ¿Por qué L ya me la dieron? Y el segundo inciso pues también es fácil. Creo que aquí me cabe. Ajá. Acá es donde quedó el trapo, aquí está.
bueno, a ver, sea phi, función de prueba, ¿no? Entonces, calculamos la parcial I, parcial J de L, con phi. Vamos a ver, recuerden, para ver esto hay que verificar que en emparejamiento esto es igual para toda función de prueba, ¿no? Entonces, esto, según la definición de derivada, esto es menos la parcial J de L y le paso la derivada a la phi. ¿Sí? ¿Va? Bueno, ok, ya está. Pero otra vez, por la definición de derivada, paso esta para acá y me cambia el signo otra vez, entonces me queda L con la parcial J, parcial I de phi. ¿Están de acuerdo? Pero phi es una función de prueba, es infinitamente diferenciable, entonces esto es L con parcial I, parcial J de phi. Para la phi puedo intercambiar derivadas y me regreso. Esto es menos parcial I de L, parcial J de phi, y otra vez me regreso, cambio el signo, parcial J, parcial I de L con phi. Para toda phi, función de prueba. Por lo tanto, parcial I, parcial J de L es parcial J, parcial I de L en D'. Ahí está. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, en la tarea les voy a poner un par de ejercicios para que se familiaricen con derivada distribucional y el cálculo, un poco el cálculo de distribuciones, ¿va? Como ven, es una cosita en nada, lo saben más bien los que ya llevan distribuciones conmigo, pero necesito más que nada que sepan esto, el lenguaje, el emparejamiento, la derivada distribucional. Lo que sigue ahora ya es espacios de Sobolev. Vamos a espacios de Sobolev, porque ahí vamos a aterrizar el concepto de derivada distribucional a funciones L1 log. Y eso me va a definir espacios de funciones. Bien, vamos a dejarle aquí entonces. Gracias.